Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Si sois mentes inquietas, pues creo que os va a encantar. O no, vete a saber, yo qué sé. Eso depende, ¿no? Eh, Todo es relativo. Es legítimo que os guste o no os guste, ¿no? Imaginaros que estoy todo el rato diciendo, todo es relativo. Es legítimo. Mi pensamiento es legítimo. ¿eh? Lo que tú piensas es relativo. Hay gente que se pasa la vida diciendo relativo, legítimo, relativismo, legitimidad, sin naturalmente tener ni puñetera idea de qué significa el relativismo y la legitimidad. Lo han oído decir mil veces, les suenan las campanas y lo van repitiendo. Normalmente estas personas que hablan tanto de todo es relativo, esto es legítimo, son personas que no piensan. Y como no piensan, y de tanto no pensar les da pereza pensar, pues les suena bien decir todo es relativo, esto es legítimo, como si para dar una opinión hiciera falta, no sé, legitimidad, que digo yo que viene de ley, como si tuviera que haber una ley por encima, que diera permiso a una persona a decir o dejar de decir una cosa. ¿eh? No sé, yo veo legítimo, por decir algo, el turrón de Gijona, ¿no? Que pone legítimo turrón de Gijona. Ya me imagino que, digo yo, que es porque es de Gijona, que se ha hecho allí, ¿no? Y entonces, pues tiene su legitimidad, ¿no? Del sitio donde se ha hecho y de su nomenclatura, como el nombre indica, turrón de Gijona. Pero cada vez que alguien da una opinión y se tiene que decir, lo que digo es legítimo en fin, o todo es relativo. Entonces, explícame, ah, entonces, si dices que todo es relativo, ¿por qué mi opinión, o la opinión de quien sea, ¿no? Ah, no tiene nunca concreción. Es decir, no tiene validez. No tiene validez absoluta, cuando a veces puede tener validez absoluta, porque en nombre de todo es relativo. Pero no se argumenta. No se argumenta. Y si intentas argumentar la concreción, la validez de esa afirmación, que puede ir contra otras afirmaciones, entonces te tildan a ti de intolerante, de radical, cuando en realidad el radicalismo se basa en ir repitiendo como loros, todo es legítimo, todo es relativo. Es decir, es la dictadura del relativismo y de la legitimidad. ¿Es legítimo? ¿Es legítimo ir repitiendo todo es relativo, todo es legítimo? Naturalmente que sí. Nadie te va a meter en la cárcel y nadie te va en principio a denunciar por ser estúpido. ¿eh? Tú puedes decir lo que te dé la gana. Es legítimo decir estupideces. ¿eh? Es legítimo decirlas. E incluso la persona que tiene razón y las está escuchando no va diciendo todo es relativo. Es legítimo que digas estupideces. Por educación no lo vas a decir. Pero incluso esas estupideces ¿eh? No hace falta decir, sí, sí, es legítimo que tú digas estupideces, cuando tendría sentido perfectamente aplicarlo, ¿no? Decir, oye, estás diciendo estupideces, pero nadie te va a meter en la cárcel, nadie te va a denunciar, ni siquiera yo me voy a enfadar contigo, no sé cómo decirlo. Pero es que resulta que el que va repitiendo sobre esa legitimidad y sobre ese relativismo es el primer autoritario que no tolera la opinión del otro. Y normalmente no la tolera porque él mismo no se ha molestado en pensar ni siquiera su propia opinión. Y para no pensar, ni siquiera ha pensado en qué significa aquello que él va repitiendo como un loro, que es la legitimidad y el relativismo. ¿eh? Es mucho más fácil no pensar, es decir, seguir pensando lo que otros han pensado por mí, y cuando alguien va a la contra de ese pensamiento, es decir, no pensamiento, entonces acusarlo de forma más o menos soslayada, de ser un intolerante por no aceptar que todas las opiniones son válidas, como si todas las opiniones fuesen válidas. Cosa estúpida
perfectamente legítima, ¿eh? Y perfectamente no relativa, porque una estupidez es una estupidez. Hasta aquí, a ver qué opináis de todo esto. Aquí no estamos para sentar cátedra, es solo una opinión, como siempre, nada de dogmatismos. Aquí nos planteamos eso, cuestiones, tenemos pocas respuestas, pero bien tenemos que dar nuestro punto de vista, ¿no? Que, claro que es relativo, porque no hay verdades absolutas. A veces sí, pero normalmente no hay verdades absolutas. Pero, bueno, veo que se va un poco la luz y parezco el disco de Pink Floyd, de Dark Side of the Moon. Media cara está oscura, media cara está clara, un poco tétrico. Bueno, decía lo de las verdades absolutas. Ah, un ejemplo peligrosísimo, ¿no? Típico. La televisión. Vemos los tertulianos, ¿eh? Que normalmente son gente que habla de todo y no sabe de nada, y por eso los sacan precisamente en la tele, ¿no? Para que parezca que saben algo y no digan nada, justamente. Pero a veces, por uno de esos azares, sale hacer una confrontación, ¿no? Porque eso da audiencia, se ve. Y sale alguien, un experto en algo, un experto de verdad, ¿eh? Se entiende, en algo, y otro que no tiene ni puñetera idea de nada de lo que se está hablando. Pero que en nombre de la pluralidad, ya estamos con el relativismo, en nombre de la pluralidad, para parecer más democráticos y tal, para parecerlo, no para serlo, para parecerlo, ¿eh? Entonces, confrontan a un señor experto en algo con otro que no tiene ni puñetera de esa temática, pero que hace ver, pretende saber cómo el otro, pero simplemente en nombre de diferentes puntos de vista. ¿Qué ocurre? ¿Quién tiene las de perder? El que sabe. El que sabe. Porque ese señor tendría que salir o bien solo o bien acompañado, evidentemente, con gente que también sabe sobre la temática y que puede tener, obviamente, una opinión distinta de la que le está dando. Solo faltaría. Hablamos de temáticas que pueden ser relativas, ¿no? Opinables, ¿eh? Pero que hace falta ser experto en ello. Pero no, lo que hacen en televisión normalmente es alguien que sabe, un experto, con alguien que no sabe nada. Y precisamente ya se ocupan de que haya un contraste brutal, para que sea más polémico. Lo único que va a ocurrir es que el que sabe de verdad se va a enervar, lógicamente, y el que no tiene ni puñetera idea, va a polemizar y se va a quedar tan ancho porque no tiene ni idea, no tiene nada que perder. Va a ganar el debate seguro. ¿Por qué lo va a ganar el debate? El que no sabe. ¿Por las ideas que va a dar? Naturalmente que no. Va a ganarlo ya de entrada. Simplemente porque va a diluir, en nombre del relativismo, de la pluralidad, va a diluir el mensaje cierto, verdadero, y a veces absoluto, según de lo que se hable, es decir, no debatible, a veces, del experto. Es decir, el experto siempre va a perder en un debate con un estúpido. Siempre. ¿Por qué? Porque el solo hecho de debatir una cuestión, o bien no debatible, o bien que necesita ser tratada con conocimiento de causa, el solo hecho de debatirlo ya hace que la verdad, o aquello que se aproxima a la verdad del experto, queda diluido y genera, evidentemente, confusión entre la gente. Cuando, para sacar verdadero rendimiento a lo que se está hablando, hombre, lo que decía al principio, pues pon el experto hablando solo o en todo caso junto con otros expertos para sacar partido del debate. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de la teoría de la relatividad de Einstein, de la cual no tengo ni puñetera idea y por lo tanto no podemos hablar, pero en el sentido del relativismo, ¿eh? Y no me refiero, valga la redundancia, al tema de la teoría de la relatividad, ¿eh? A lo que voy es, para nadie es relativa la teoría de la relatividad, ¿eh? Es un hecho absoluto, ¿eh? Y tanto más se da por absoluto, cuanto menos se entiende de ello. Es decir, los científicos lo darán por absoluto entendiendo de lo que están hablando. Pero el común de los mortales como yo, pues diremos, pues bueno, pues será verdad, ¿no?
Pero fijaros, será verdad porque los científicos lo dicen, que esa es otra de las doctrinas, de los dogmatismos actuales, que es el dogmatismo científico. Es decir, como lo dice la ciencia, pues entonces es verdad. Y como además aquello que dice la ciencia normalmente no ataca mis intereses personales, entonces no tengo ningún problema en reconocer que eso es una verdad absoluta. Porque lo ignoro, no lo cuestiono, delego a la verdad que tengan los científicos y además, sobre todo, no me afecta. Porque si esa verdad absoluta me afectara a mí personalmente, no te preocupes, no te preocupes que, digo a mí personalmente, digo a la gente, no te preocupes que ya se encargaría la gente de manipular esa verdad sin contradecir su hecho absoluto para hacérselo venir bien y beneficiarse para sus propios intereses. ¿De acuerdo? Es decir, hay la teoría del el dogmatismo del relativismo y de la legitimidad, y luego está el espectro contrario, justo contrario, otro dogmatismo que consiste, como decía, en dar por sagrado la ciencia, aquello que en principio sí que se demuestra que es absoluto. Todo depende de los intereses de la persona. O tenemos un tipo de autoritarismo que trata del relativismo, o justo el contrario, el dogmatismo científico. ¿De acuerdo? Son formas de estupidez diferentes, son las dos caras de la misma moneda. ¿De acuerdo? Decidme qué opináis sobre todo eso y si os ha gustado, dejad un buen like y nos vemos en el próximo vídeo.